Buenas, mi nombre es Carlos Corrales y en esta ocasión queremos aprovechar esta oportunidad para hablar de un tema que ha sido incomprendido por mucho tiempo quizás. Estamos hablando de misiones, por lo que hemos decidido dedicar este capítulo a hablar de qué es misiones y por qué debemos promocionar la obra misionera. Primero que nada, diremos que aunque es cierto que la palabra no aparece ni una sola vez en las Sagradas Escrituras, el concepto sí. Y el concepto hace referencia básicamente a la labor o a la misión que nos ha sido otorgada por Dios a nosotros, a todos los creyentes. La misión de compartir el Evangelio con el mundo perdido. Bien lo dijo el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es bien sabido que no se lo dijo a los apóstoles. Si se le hubiera dicho a los apóstoles, muertos los apóstoles, se terminó la comisión, como solemos llamarla, la misión que les estaba siendo otorgada. Pero por gracia de Dios no le fue otorgada a los apóstoles, le fue otorgada a la iglesia. Es a la iglesia a quien el Señor le da la comisión, el encargo, la misión de ir y llevar el Evangelio a toda criatura, en todos o hasta todos los rincones del mundo. De modo que si hablamos de misiones, misiones es la acción de dejar nuestra zona de confort para ir de un lugar a otro predicando el Evangelio. Por eso, por lo menos eso se desprende del libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19 al 20, si usted recuerda, cuando el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id. La palabra id en el original griego es exactamente eso lo que quiere decir. Quiere decir trasladarse o ir de un lugar a otro. Por lo tanto, decimos que misiones es la acción de dejar nuestra zona de confort para trasladarnos o para ir de un lugar a otro, predicando el Evangelio. Bien lo dijo también Lucas en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, y recibiréis poder del Espíritu Santo. En Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Lucas está diciendo, Lucas, el autor del libro de Hechos, quien escribió el libro de Hechos, está diciendo, bueno, está repitiendo, está describiendo las palabras del Señor Jesucristo antes de su ascensión a los cielos desde el Monte de los Olivos. Y le está diciendo a los apóstoles, y bueno, y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén. Pero no solo en Jerusalén, sino en Judea, toda la provincia. Y no solo en Judea, sino en Samaria, la provincia vecina. Y termina diciendo, y hasta lo último de la tierra. Definitivamente, llevar el Evangelio a toda la tierra implica ir de un lugar a otro. De manera que misiones es la acción de dejar nuestra zona de confort para trasladarnos de un lugar a otro, predicando
el Evangelio. De aquí es donde surge el concepto de misión, el misionero, el cual se encuentra implícito en las Sagradas Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento. Y un misionero es una persona que ha sido primero comisionada y posteriormente enviada. Por lo tanto, que ha dejado su zona de confort para ir de un lugar a otro predicando el Evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 5. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces, la palabra misionero no aparece tampoco en la Biblia, pero el concepto sí. Y se desprende de la palabra misiones. Un misionero es una persona que ha sido comisionada y enviada. En este caso, como Bernabé y el apóstol Pablo, que ha sido comisionada y enviada, que por lo tanto ha dejado su zona de confort, en este caso Jerusalén, que ha dejado su zona de confort para ir de un lugar predicando el Evangelio, como en este caso dice que Bernabé y Pablo primero descendieron a Seleucia y después navegaron a Chipre y posteriormente también dice que llegaron a la isla de Pafos. Entonces, eso es un misionero. Un misionero es uno que ha sido comisionado y enviado. ¿A qué? Bueno, a predicar el Evangelio, que por lo tanto ha tenido que dejar su zona de confort para poder hacerlo. Si se quiere, el primer misionero de la historia, que dejó su zona de confort, su gloria, para venir a este mundo a predicar el Evangelio y redimir al hombre de sus pecados, fue el Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5 al 8? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor Jesucristo estaba a la diestra del Padre en la gloria eterna, disfrutando de los beneficios que esto podía implicar, adorado y alabado por los santos ángeles, por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Qué necesidad tenía de venir a este mundo? Creemos por esa razón que el Señor fue el primer misionero. ¿Cuándo fue comisionado el Señor Jesucristo como misionero a las naciones? Bueno, la respuesta es desde antes de la fundación del mundo. Por eso decimos que fue el primer misionero. Dice el apóstol Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. El Señor fue comisionado desde antes de la fundación del mundo para dejar su confort en la gloria eterna y venir a esta tierra a predicar el Evangelio y a redimir al hombre de sus pecados. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el primer misionero es el Señor Jesucristo.
Si algo vino el Señor a esta tierra fue a proclamar el Evangelio entre los hombres. Lo recordamos en el libro de Marcos, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 17, después de la muerte de Juan el Bautista, predicando. Y él decía, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. E instruyó a los 12 a compartir el mismo mensaje, y los apóstoles iban de un lugar a otro predicando el Evangelio y diciéndole a la gente, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo, o el Señor Jesucristo, conjuntamente con los 12, adiestraron a los 70, y el mensaje fue el mismo, y ellos formaron a los nuevos creyentes, e indujeron a la iglesia a predicar el Evangelio, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El problema con el Señor Jesucristo como un misionero, si se puede decir así, es que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y aunque resucitó, y gloria a Dios por eso, se encuentra a la diestra del Padre. La pregunta aquí ahora es, ¿quién va a ir en lugar del Señor Jesucristo a predicar el Evangelio a las naciones? Sobre todo si decimos que ya murió. Y ya resucitó, ya pagó el precio por el pecado. Ahora, ¿quién se lo va a contar al mundo? Bueno, déjenme decirles que esta es una responsabilidad de todos los creyentes. Quién sabe cuántas veces habremos escuchado esto, pero no es la responsabilidad solamente de unos pocos, de los pastores, de los siervos, de los ministros, de los diáconos. Esto no es así. Esta es una responsabilidad dada a todos los creyentes, donde cada creyente es un misionero, donde cada creyente debe dejar su zona de confort y ir de un lugar a otro para predicar el Evangelio de Cristo. Como don Otoniel Monje. Tendría yo escasos 10 años y venía con amigos en Atillo, aquí en San José, Costa Rica, de robar guayabas y jocotes de una finca por ahí cercana. Y pasamos y vimos una carpa. Nunca habíamos visto una carpa, pensamos que era un circo y nos acercamos. Y nos salió el guarda, don Otoniel Monje. Era quien cuidaba la carpa donde estaba dándose inicio a una iglesia allá en Atillo. Los demás amigos míos se fueron, pero yo me quedé. Yo había nacido en una familia cristiana, no estábamos asistiendo a ninguna iglesia, y me invitó a venir en la noche. Y yo llegué en la noche y me encontré a mis hermanas ahí, que tenía ya no sé cuántos meses de estar llegando, y no sabía. Y yo seguí llegando por invitación de don Otoniel. Terminé aceptando a Cristo, un año después terminé bautizándome. Pero conociendo a don Otoniel Monje, siendo el guarda de la iglesia y percibiendo un salario, él guardaba parte de su salario. Como decimos nosotros, hacía una huaca. Y una vez que tenía una determinada cantidad de dinero, compraba 1 o 2 cajas de Biblias. Si por A o por B no había podido ahorrar, entonces hablaba con el pastor. Y el pastor le ayudaba y por lo general le regalaba 1 o 2 cajas también de Biblias cuando era necesario. El pastor va a necesitar. No, ya ahí tengo. Pero si no tenía, el pastor le facilitaba 1 o 2 cajas de Biblias. ¿Para qué? Sacaba permiso. Y se iba entonces para la bahía de Daque, el Valle de la Estrella y Sierpe, entre otras comunidades de la zona sur, en la península de Osa. Estamos hablando de hace 50 años. Sí, para ser exacto, 53 años. Un poquito más, tal vez. Cuando el acceso a estos lugares no era tan fácil y tan sencillo. Había que ir por bote y si usted iba a pie eran pantanos y eran barriales o lugares muy húmedos. Era una selva donde se tenía que caminar para llegar de un lugar a otro. Un sencillo cristiano
guarda de una iglesia. Entendió cuál era la voluntad de Dios para su vida. ¿Y qué decir de su esposa, doña Ligia? Igual, doña Ligia Muñoz. Ligia, creo que era Ligia o Ligia. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, su hijo Miguel Monje. Su hijo Miguel Monje llegó a ser pastor, ¿verdad? Él llegó a ser pastor por muchos años. El punto es que llegó un momento en que tuvo un taxi y él manejaba el taxi. Y no es por ser pastor, pero él se impuso una consigna. La persona que se suba a este taxi tendrá que escuchar el Evangelio. Y muchas personas en una carrera de un lugar a otro tuvieron que escuchar el Evangelio con el hermano Miguel Monje. Y muchas de estas personas aceptaron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero hoy los creyentes no quieren salir de su zona de confort cuando están en la clínica. Están en silencio, la gente está con dolor, la gente está sufriendo, la gente necesita que le hablen de Cristo, pero el creyente no sale de su zona de confort, sino que guarda silencio. Ahí está en su tramo, porque trabaja en un tramo en el mercado. Y está en su zona de confort porque ve a las personas, tiene la oportunidad de hablarle a las personas de Cristo y no lo hace. Tiene la oportunidad de recibir a su familia en su casa y de que lo escuchen, pero no sale de su zona de confort porque guarda silencio y no habla del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que esta es una responsabilidad, la de ir y predicar el Evangelio, que Dios le ha otorgado y entregado a cada creyente, donde cada creyente es un misionero. Don Otoniel Monje y el hermano Miguel Monje. Es claro que los pastores somos misioneros. Ahí me preguntaron, ¿usted es pastor o misionero? Y yo digo, yo soy pastor misionero. Pastor porque tengo que administrar una iglesia. Misionero porque tengo que predicar el Evangelio. Porque tengo que dejar mi zona de confort para predicar el Evangelio. Hoy la mayoría de los pastores no quieren dejar su zona de confort. Satisfechos con subirse 2 veces por semana al púlpito y predicar y enseñar la palabra de Dios. Pero aún los pastores somos llamados a hacer obra misionera. Sin embargo, nosotros los pastores no podemos hacerlo todo. No podemos concretar una obra tan grande nosotros solos. Por eso el Señor nos ha mandado a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo menos eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 11 al 12. Y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué el Señor constituyó líderes en la iglesia? Pues en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si bien es cierto, los pastores también somos misioneros. Nosotros no podemos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra nosotros solos. Por eso se nos llama a formar a otros, a enseñar, a concientizar a los creyentes, a hacer la obra que el Señor nos ha llamado. Entonces, una de las principales funciones de un pastor es esa, enseñar y formar a otros, concientizar a los creyentes de la iglesia para hacer conjuntamente la obra que el Señor nos ha llamado, saliendo de nuestra zona de confort para ir de un lugar a otro predicando el Evangelio. La iglesia en Jerusalén no lo entendió. Al principio no lo entendió. Y Dios tuvo que sacudirlos. Vino una persecución sobre ellos, recuerda con Esteban. ¿Y los apóstoles dónde quedaron? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenían que seguir enseñando, formando y concientizando a los hermanos de la iglesia. Parece que después de todo no lo habían hecho tan mal, por lo menos en el área del conocimiento.
Porque quienes salieron de la ciudad de Jerusalén a predicar el Evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, en un principio fueron los creyentes de la iglesia. Es que esa es la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, antes de ir a Jerusalén, al final casi de su ministerio, al encuentro con su propio destino, porque le había sido advertido que si iba a Jerusalén iba a ser arrestado. Y sí fue arrestado, y fue llevado a Roma, y encarcelado. El apóstol se reúne con los pastores, al menos creemos que de las iglesias de Asia Menor. Y el apóstol les dice: nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros. Ahí en Hechos, usted lo puede verificar en el capítulo 20, en el versículo 20. Una de las principales funciones de los pastores es enseñar, formar y concientizar a los creyentes para hacer la obra a la que Dios nos ha llamado. Por eso el apóstol Pablo les dice: por lo tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La iglesia está conformada por cristianos, y si Dios le dio esta responsabilidad de dejar su zona de confort y ir de un lugar a otro predicando el evangelio a los creyentes, entonces si la iglesia está conformada por creyentes, la iglesia debe ser una iglesia ¿qué? Misionera. Y la iglesia debe salir de su zona de confort. La iglesia debe salir de su zona de confort y simple y sencillamente ir de un lugar a otro predicando el evangelio. Por eso el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo ya ha sido discípulo del apóstol Pablo, y ahora Pablo le dice a Timoteo: haz tú lo mismo. Busque gente ahí en su iglesia, hombres y mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y le dice Pablo a Timoteo: ¿usted tiene discípulos? Timoteo: sí, Señor. Bueno, busque dentro de sus discípulos, a los que usted ha estado enseñando, a los que usted ha estado formando, a los que ha estado discipulando, a los que ha estado concientizando, a los más fieles. ¿Para qué? Bueno, para que enseñen también a otros. En este mensaje que queremos compartir con ustedes, vamos a concluir diciendo: de modo que si el Señor Jesucristo fue el primer misionero, quien dejó su zona de confort, quien dejó su gloria y vino a esta tierra a predicar el evangelio y murió en la cruz del Calvario para darle vida a su evangelio, quien resucitó y está a la diestra del Padre, comisionó a cada creyente a predicar el evangelio. ¿Cómo no proveer la obra misionera en el mundo? ¿Cómo no recoger una ofrenda, que parece ser que es lo que nos duele, para misiones? Para sostener a los que sí quieren salir de su zona de confort y de ir de un lugar a otro predicando el evangelio. La responsabilidad es de todos. Yo no sé si se me permite la expresión o el concepto en nuestra zona local, en mi familia, en mi hogar, en mi comunidad, en mi área de trabajo, en la zona donde yo vivo, según yo tenga oportunidad. Pero hay otros que, además de aceptar el llamado de predicar el evangelio,
en su área primaria, su familia, su comunidad, han decidido dejar su zona de confort e ir a otro lugar. Me pongo a pensar en Guillermo Carey. Dejó Inglaterra para ir a la India. El apóstol Pablo dejó la ciudad de Tarso para ir a Asia Menor, Europa, España, entre otros lugares. Entonces, ¿cómo no recoger una ofrenda para misiones? Para sostener a los que sí quieren salir de su zona de confort y compartir con los demás la preciosa semilla del Evangelio. Dentro de su área, ¿verdad?, primaria o fuera de ella. Aquellos que han decidido ir a otros lugares como pastores y misioneros a tiempo completo, a predicar el Evangelio y a enseñar a otros a hacerlo. No podemos cerrarnos. No podemos cerrarnos al clamor de un Dios cuyo corazón es misiones y la salvación y la redención de todos los hombres. En dado caso, si Cristo fue el primer misionero, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 11:1? Dice el apóstol Pablo: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo que? Sed pues imitadores así de mí. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? Un hombre que fue llamado, un hombre que fue comisionado y un hombre que fue enviado. Y Pablo está diciendo: sed pues imitadores así de mí, como yo de Cristo. Cristo fue llamado, Cristo fue comisionado y Cristo fue enviado. Y Pablo está diciendo: sed pues imitadores así de mí. Yo fui llamado, fui comisionado y fui enviado así como Jesucristo. Cristo fue el primer misionero y a nosotros se nos induce a ser como Cristo, misioneros también, dejando nuestra zona de confort y yendo de un lugar a otro, lo que sea que esto represente, en nuestra Jerusalén o en nuestra Judea, en nuestra Samaria o hasta el último de la tierra. Somos llamados no solo a predicar el Evangelio, sino a sostener a aquellos que lo están haciendo. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios te bendiga y que la pases bien.